Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Se habla muchísimo, pero muchísimo sobre meditación, ¿verdad? Pero pocas veces se analiza desde un marco tan completo como el que vamos a ver. Aquí no se trata solo de aprender técnicas, sino de entender un mapa completo de la conciencia humana y del lugar que ocupamos en él. Y empezamos con la gran pregunta, claro. ¿Qué es meditar? Parece fácil, pero según el material que analizamos hoy, la respuesta que solemos dar se queda un poco corta. ¿Es solo sentarse en silencio? ¿Es concentrarse y ya está? ¿O hay algo mucho más profundo? La clave, como vamos a ir viendo, no está en la práctica en sí, de forma aislada. Y aquí está la idea central, la que lo conecta absolutamente todo. El punto de partida es que para captar el sentido real de una práctica como la meditación es fundamental, es que es indispensable colocarla dentro del sistema filosófico del que forma parte. No es una pieza que puedas coger por separado, es un engranaje en una maquinaria mucho, mucho más grande. Y ese sistema mayor, ese todo, es lo que en la fuente se conoce como la doctrina. Ojo, no pensemos en un dogma, para nada. Es más bien un cuerpo de conocimiento que intenta descifrar las leyes universales, los procesos de la historia y, lo que más nos interesa ahora, la propia estructura del ser humano. Y la meditación, como veremos, es solo una de las herramientas dentro de este mapa tan inmenso. A ver, esta cita es fascinante, porque de repente, zas, pone todo en perspectiva. Es muy directa. Nos está diciendo que, aunque a nosotros nos pueda parecer un tema gigantesco, dentro de toda esta doctrina, la meditación trascendental es apenas un detalle, un pequeño punto. Y esto es súper útil para no sobrevalorarla y entender cuál es su verdadera función. Muy bien, ya tenemos el gran marco, el contexto general. Ahora vamos a hacer zoom, vamos a acercarnos a un área muy concreta, la estructura de la conciencia humana. Es aquí, en este territorio, donde la meditación se convierte en una herramienta útil. Es como tener un mapa para navegar por nuestros propios estados internos. El modelo que se propone nos habla de estos 5 niveles. Partimos del sueño profundo, donde no hay recuerdo de nada. Luego el semisueño, ese estado entre dormido y despierto. Después, claro, el estado de vigilia, en el que estamos la mayor parte del tiempo. Pero el viaje no acaba ahí, ni mucho menos. El siguiente peldaño es la conciencia de sí. Y más allá, como una posibilidad, está la conciencia objetiva. Las técnicas de meditación, pues, serían como los escalones para moverse por esta escalera. Y aquí es donde entra en juego la primera herramienta, la más práctica, la meditación simple. Y hay que dejarlo claro, no va de tener visiones raras ni experiencias místicas, su objetivo es mucho más terrenal y funcional. Se trata de empezar a poner orden en nuestro estado de vigilia para desde ahí poder aspirar a subir al siguiente nivel. La clave aquí es entender que la meditación simple es un trabajo de autoinvestigación. Consiste en revisar lo que ha pasado en el día, pero no para culparse o para juzgarse, sino para entender de dónde vienen nuestros conflictos. Y sobre todo, para darnos cuenta de un fenómeno que, según esta doctrina, nos impide ver las cosas como son. A este fenómeno lo llaman los ensueños. Vale. ¿Y qué son exactamente estos ensueños? Pues pensémoslo como ese run-run mental constante, esa corriente de divagaciones, de recuerdos, de planes de futuro que no para nunca. No es que sean malos en sí, pero desde esta perspectiva actúan como un velo que nos impide ver la realidad de forma directa. Nos mantienen, por así decirlo, atrapados en la confusión de la vigilia. Y esta cita es que lo clava. Ilustra a la perfección el poder de los ensueños. Es así de sencillo. Intentas prestar atención a algo, lo que sea, y casi al instante la mente se llena de este torrente de pensamientos. La meditación simple, para empezar, nos permite darnos cuenta de que este mecanismo existe y funciona así. Solo darnos cuenta. De acuerdo. Una vez que la meditación simple ha hecho su trabajo, digamos, de limpieza y nos ha permitido llegar a esa conciencia de sí, entonces se abre la puerta a una investigación de otro calibre. Y es justo aquí donde entra en escena la meditación trascendental, que ya juega en otra liga completamente distinta. Y esto es un cambio de enfoque brutal, un giro de 180 grados. Ya no interesan los contenidos de la mente, que pensamos, que recordamos, esos ensueños. No, ahora el foco está en la estructura misma de la conciencia. Es como pasar de estar viendo las películas que se proyectan a girarse y empezar a estudiar cómo funcionan el proyector y la propia luz que las genera. Esta tabla lo resume todo de una manera súper visual. La meditación simple, como vemos, tiene un objetivo práctico, la autoconciencia en el día a día, y su método, analizar hechos y ensueños. En cambio, la meditación trascendental apunta mucho más alto, a esa posible conciencia objetiva, y su foco son las estructuras de la mente. Resumiendo con una analogía, una limpia la lente de la cámara y la otra se dedica a estudiar cómo funciona la luz que pasa a través de ella. Y entonces, después de todo este recorrido, ¿a dónde nos lleva este camino?
Pues el destino final, el gran horizonte al que apunta toda esta investigación, es ese quinto nivel de conciencia. Un estado que, al menos en teoría, va más allá de todo lo que conocemos en nuestra experiencia normal. La descripción que nos da la fuente de esta conciencia objetiva es la de un estado de fusión total. La barrera que siempre sentimos entre lo observador y lo observado, entre la mente y el mundo, simplemente desaparece. Se descubre que hay una estructura fundamental que lo une todo, una raíz común de la que surgen tanto nuestra conciencia como la realidad material. Y así cerramos este análisis con la pregunta del millón, la que resume la implicación más alucinante de todo este sistema. Si al final resulta que la distinción entre lo de dentro y lo de fuera es una ilusión, entonces, cuando hacemos introspección, cuando nos observamos, ¿qué estamos observando en realidad? La respuesta quizás no esté en un pensamiento, sino en la propia experiencia que estas prácticas invitan a explorar.